Votamos en contra, en primer lugar, de este decreto porque han secuestrado ustedes el debate, señor consejero. Su único interlocutor ha sido el sector de la construcción y el inmobiliario. Y mire, yo no voy a decir que este decreto se ha hecho en un cuarto oscuro sin taquígrafo. Este decreto donde se ha hecho es en un chalet con piscina. Es probable que no haya nada más tensionado en este momento en Canarias que el acceso a la vivienda. Y sin duda alguna esta debiera ser la legislatura donde las políticas de vivienda cobren una mayor importancia y busquemos soluciones. Por cierto, señor consejero, es verdad que la legislatura pasada, el Gobierno anterior, no solucionó los problemas de Canarias que creo que, según usted, empezaron el 25 de mayo de 2019. Pero hizo algo que no hicieron ustedes durante más de una década. Fue aprobar un plan canario de vivienda con una ficha financiera de 600 millones de euros. A partir de ahí, somos conscientes de que es necesario seguir impulsando medidas. Y podría ser un decreto ley de vivienda. Pero ya le digo y anticipamos que nuestro voto será en contra de este decreto porque no soluciona el problema de la vivienda protegida y de manera muy específica la vivienda social. Y sí, nosotros somos conscientes que necesitamos una ley que garantice el derecho a la vivienda, pero no necesitamos más viviendas por el simple hecho de construir más viviendas para aumentar la especulación inmobiliaria ni el negocio. Necesitamos viviendas protegidas, viviendas sociales y a precios asequibles. Y este decreto, desgraciadamente, lejos de solucionar el problema habitacional, favorece la especulación inmobiliaria, como comentaremos a continuación. Votamos en contra, en primer lugar, de este decreto porque han secuestrado ustedes el debate, señor consejero. Su único interlocutor ha sido el sector de la construcción y el inmobiliario. Y mire, yo no voy a decir que este decreto se ha hecho en un cuarto oscuro sin taquígrafo. Este decreto donde se ha hecho es en un chalet con piscina. Y han ustedes eliminado la participación de ayuntamientos, de cabildo, por supuesto, de los grupos parlamentarios y algo muy importante, el de la ciudadanía. Una ciudadanía que se ha visto doblemente despreciada, señor consejero. Primero, porque no ha sido escuchada a la hora de elaborar este decreto y, segundo, porque ha sido despreciada al callar su voz sobre lo que previamente sí había participado. Hablo del planeamiento de su ciudad, de su pueblo, de su barrio y que este decreto ley se lleva por delante con muchas de sus medidas. Por eso votamos en contra de este decreto, porque es un decreto desarrollista, señor consejero, que se salta el planeamiento anteponiendo sus medidas a todo un trabajo desarrollado durante años sobre un modelo de municipio donde participaron todas las fuerzas políticas, los sectores sociales, económicos y de manera especial, sí, señor consejero, la ciudadanía y además con las garantías medioambientales. Desarrollista porque está centrado de manera especial en la búsqueda de nuevos suelos para la construcción, pudiendo coincidir en alguno de esos suelos que ustedes plantean. Lo que no compartimos es que se use sin ningún tipo de límite el suelo dotacional, los sistemas generales y los equipamientos, sin límite, señor consejero. Sin estudio previo sobre las necesidades de qué municipios pudieran llegar a plantearlo o no, porque de repente no tenían suelo para estas circunstancias. Y fíjense, sin condición alguna, como decía, con independencia de que el ayuntamiento tenga suelo destinado ya a vivienda, podría destinar todo su suelo dotacional, si así quisiera, porque no establece límite según este decreto ley. Sin establecer ningún tipo de porcentaje sobre ese suelo dotacional y sin prever algo que utilizándolo porque fuera necesario y es que fuera sustituido por otros dotacionales en algún lado. Mire, para que nos entienda la gente que nos está viendo, la ciudadanía de Canarias, eliminar los dotacionales, los sistemas generales o los equipamientos significa que con este decreto lo que estaba ya planificado a la hora de construir un modelo de ciudad, un modelo de barrio, un pueblo, las infraestructuras, los servicios que dan calidad a los entornos donde vive la gente, ahora desaparecen. Donde estaba prevista una escuela, ahora puede desaparecer y hacer edificios. Donde estaba previsto un centro de salud, ahora desaparece y se hace en edificios. Donde estaba prevista una instalación deportiva, ahora desaparece y se hace en edificios. Con independencia de que existan suelos para vivienda, podrían utilizar estos dotacionales. Mire, frente al discurso que aquí constantemente, y ustedes también hablan de esa Canarias más sostenible, de la importancia de avanzar sobre el reto demográfico, sobre muchísimas cuestiones, ustedes con este decreto profundizan en una idea de ciudades y barrios hacinados y además sin servicios e infraestructuras necesarias para el desarrollo pleno de un bienestar y una calidad de vida. Votamos en contra de este decreto porque la ausencia de medidas para los más vulnerables, la vivienda social, está casi ausente, señor consejero. La protegida lo hace favoreciendo a las rentas más elevadas y su gran apuesta, sin duda alguna, es la vivienda libre. Y votamos en contra de este decreto precisamente
porque entendemos que una ley de medidas urgentes, extraordinaria, como se ha planteado a través de este decreto ley, por el problema habitacional, por la emergencia habitacional, tendría que tener todas sus acciones dirigidas exclusivamente a la vivienda protegida. Como hizo Baleares, con un gobierno de derecha, no estoy hablando de comunistas, radicales, un gobierno de derecha planteó un decreto similar a este con todas sus medidas dirigidas a lo que justifica una emergencia habitacional y un decreto que además no se va a debatir en esta Cámara. Sin embargo, promueve preferentemente en muchas de sus medidas la vivienda libre frente a la vivienda pública, la vivienda protegida. Por ejemplo, en un 50% en la mayoría de sus instrumentos y la posibilidad de construir hasta un 70% en suelo de uso turístico residencial, favoreciendo a los grandes fondos y a las personas que más recursos tienen. Pero además un problema muy importante, y es que esta ley no desincentiva el alquiler vacacional, solo lo contempla en el apartado G del punto 1 del artículo 17. En el resto de casos puede destinarse finalmente a alquiler vacacional si quisieran. Es que ese tendría que ser el artículo 3, primero el objeto, segundo la emergencia habitacional y tercero. Oiga, en un decreto de estas características, la cuadratura del círculo sería que encima la vivienda que se hace por esta vía termine destinándose a alquiler vacacional. Y vamos a votar en contra porque no hay ni una sola medida para recuperar las más de 211.000 viviendas vacías que sí que darían respuesta a lo que es una emergencia habitacional para que la gente de Canarias pudiera tener una vivienda no dentro de 2 o de 3 años, sino mañana si somos eficaces en ese sentido. Y vamos a ver también porque creo que este es un decreto que al impedir su tramitación como proyecto de ley, una ley del suelo, de vivienda, de turismo, de planeamientos que se la saltan de manera clara y porque sí creemos que hay visos de inconstitucionalidad. Tiempo al tiempo.